Matías. Hola. Para la grabación, Matías. Hugo, y la vuelves cuando Matías comience. Lamento la interrupción. Ya, Matías, entonces abre el archivo Sí, lo estoy y abriendo. luego compártelo, ¿ya? Sí. Ya, y ahí debería estar. Y compartir pantalla. Compartir. ¿Se ve algo? Ajusta tu cronómetro. Y ahora puedes empezar a grabar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Chiquito, empieza a grabar ahora. Sí, sí. Ajusta tu cronómetro. Sí. Ok, Ya. empiezo. Listo, comience nomás. Tranquilo. Ok. Ok. Mi tesis se titula Búsqueda del vínculo, arte, fe y ritual. Y tengo como profesor guía aquí el presente, profesor Edwin Rojas. Quiero empezar con una cita primero de Plinio el Viejo, que en sus palabras, el arte es la presencia virtual de una ausencia real. Para ser más exacto, él mencionaba el dibujo, pero aquí lo vamos a explayar a un concepto un poco más amplio, ¿no? ¿De qué se trata mi tesis? Bueno, la tesis que yo propongo es una respuesta gráfica, es una solución gráfica a una necesidad personal de buscar vínculos, de buscar conexiones entre los elementos que me rodean y generar así una narrativa visual. Aquí en la presentación menciono, ¿no?, que la búsqueda es una búsqueda de vínculos en un entorno que yo considero profano, ajeno a una realidad trascendente, y por consiguiente trato de reconectar un poco estas dos realidades inconexas. Se establecerán por consiguiente tres áreas de interés. Acá un poco influenciado, tengo que reconocerlo, por Regis Rebres en La vida y muerte de la imagen en Occidente, donde se entablan tres diálogos en las imágenes entre la logosfera, la grafosfera y la videosfera, en la cual estamos viviendo mayoritariamente. En paralelo, hago una relación entre el concepto holístico de la mente, el cuerpo y el alma, haciendo conexiones, siempre jugando con el número 3, entre la mente, el ser creador, y el santo, el cuerpo, que es, como incluso en la tesis se menciona, el cuerpo de obra, y el milagro. Y bueno, ¿dónde se colectiviza todo eso? ¿Dónde se traspasa este elemento unipersonal a un concepto pluripersonal? Es en la galería, en el altar. Todo esto rodea y se alimenta de un alma, de un elemento central que es la conciencia, que es el aura, es la hierofanía. ¿Ya? Voy a aclarar un par de términos antes de empezar. La hierofanía, Mercedes Eliades, en su libro De lo sagrado a lo profano, y lo profano, bien digo, perdón, establece que la hierofanía es la manifestación del sagrado. Es aquel momento donde se cruza un umbral, el cual nos indica que ya no estamos en el mundo terrenal, ya no estamos en un lugar profano. Es un poco como los techos de las iglesias. Una iglesia sin techo no es sagrada, es profana, está a la intemperie. Y por otra parte, ya desde el punto de vista de la estética, podemos hablar de Benjamin Walter, cómo él habla del concepto de aura. ¿Ya? El aura no solo es un concepto sagrado, que dice que es una energía que envuelve a las personas, no necesariamente eso. Habla también de ese elemento intangible que tiene cada obra de arte, que nos atrae, que nos rompe con la rutina y que nos hace plantearnos alguna pregunta estética, ¿no? Bueno, empezaré con La cueva de Chouet. Recuerdo muy bien un día lunes a las 8 de la mañana con el profesor Madrid,
primera clase, estábamos todos aterrados y empezamos con el concepto de la cueva de Chubut. ¿Y por qué es importante rememorar o ingresar primero a la cueva de Chubut? Es porque esta presentación justamente está presentada en 3 facetas, en 3 capítulos, que es el vínculo con la mente, como es este primero, después viene el vínculo con el alma y finalmente el vínculo con el cuerpo. El primero, la primera imagen que pongo, es la cueva de Chubut hacia 32.000 a.C., que vendría siendo como el año cero en este parámetro. Ya, la cueva de Chubut nos plantea un conflicto estético interesante y rico en detalle, porque el santo, como llamaría Vasari, porque Vasari copió este concepto de santo de los libros de santo, los traspasa a las bibliografías de los grandes artistas de la época. La cueva de Chubut es interesante porque no conocemos a quien vio, quien tuvo la experiencia estética para representar estos caballos, estos bisontes, ¿no? O quizás cómo le llamará él. También queda la duda cómo se interpretaban estas imágenes. Solo nos queda el cuerpo, solo nos queda el registro visual. A continuación les presento mi propia obra Ex Voto del año 2018, expuesta en la exposición Distopía, en la cual juego un poco con este vínculo de lo desconocido. No firmo esta obra en su panel central, no cuando está abierta, no está firmada y el vestigio es un vestigio de lo que pasó, no es una acción en movimiento, no es una presentación evidente, no es una obra en acción, es el registro de lo que pasó. Las velas están apagadas, solo queda el registro de la humarela, un poco jugando con el juego estético que se plantea con la cueva de Chubut. No tenemos claro quién o qué o por qué hizo esa obra en la cueva de Chubut. Misma situación que se plantea un poco, como diría el profesor Madrid, la puesta en abismo. Poner al espectador en una situación donde dice, bueno, ¿qué estoy viendo? Y se tiene que regenerar o tiene que generar nuevas narrativas visuales para suplir esta falta de conocimiento. La siguiente obra vendría siendo Saturno devorando a su hijo, y en paralelo mi obra de grabado hecha en Casaplan de Punta Seca, La Lechuza, en el año 2019. Lo interesante de estas dos obras es que nos plantean un conflicto ya siempre integrado en el concepto mental, que es el tema de la locura, algo que me contagia bastante a mí, ya por pertenecer al espectro autista, ya que Saturno devorando a su hijo de Francisco Goya, que es una pintura de sus pinturas oscuras, de sus pinturas negras, nos habla desde la locura, o sea, nos habla desde la ruptura de uno de los cánones más normales, más arraigados en nuestra sociedad, que es la antropofagia. El ser humano casi que soporta cualquier tipo de infracción a la norma, ¿no? Al mundo natural, salvo el consumirse a sí mismo. Es una cosa que es un tabú total. Y en paralelo, Lechuza es justamente un poco jugar un poco con el límite de el grabado en sí mismo. O sea, es el apuñalar, el romper la matriz de una forma sumamente directa e incluso dañina a la mano, ¿no? Que rompe un poco y plantea ese concepto de, bueno, me tengo que destruir para construir. Esta obra es de un formato importante, de 1 metro por 30 centímetros, lo cual generó que realmente yo esa obra la sangré. Y me gusta mencionarlo porque una obra que no sangra, que no tiene una fuerza, un poco rompiendo los límites de la conciencia, no plantea una narrativa visual fuerte. Y es justamente lo que viene en mi obra, ¿no? El concepto de el ritual. Cómo yo llego a la gestación de la obra a momentos incluso más importantes de la obra en sí misma. Ok. Ahora, la obra vinculada al alma. La obra vinculada al alma tiene relación con el concepto de una metacognición. O sea, entender que existen elementos que a nuestra conciencia le es imposible ingresar. En la primera obra que presento es Visión, del 2019 también, año muy productivo parece ser,
que presento como, recuerdo muy bien, primera clase del profesor Edwin, quería llegar con algo en las manos, para no llegar sin nada. Y lo interesante de esta obra es que, claro, juego con el concepto del desollado, que es parte de la cultura maya, ¿no? Que uno se tiene que despojar de las pieles para poder ingresar a... Y el concepto del ojo de Horus, y hay una serie de elementos arcanos y profanos que nos permiten como jugar, bueno, plantearse qué estoy viendo. Y en realidad la respuesta es no lo sé. Y es una respuesta sumamente honesta porque no está dirigido a la mente, está dirigido a un concepto más trascendente. Es adentrarnos un poco en el concepto de la mente, digo, del alma. Aquí ingresamos con el concepto de la temporalidad de la obra. Uno de mis grandes referentes, por lejos, el Bosco, con el Jardín de las Delicias, que actualmente le llamamos así. El Jardín de las Delicias tiene un concepto que se reinterpretó narrativamente actualmente, en la actualidad. El Jardín de las Delicias hoy en día se presenta abierto, pero en la normalidad o en el momento que lo vio nacer esta obra, estaba usualmente cerrado. Y solo se abría para la Pascua de Resurrección, el momento más sagrado para la Eucaristía cristiana. Entonces, claro, eso nos habla de la sociedad en la sociedad que estamos y en la sociedad que lo vio nacer. El mundo cerrado es un mundo en caos y en pre-orden, o sea, un mundo por crear y un mundo destruido a la vez. Lo abrimos y tenemos esta cosmogonía llena de elementos fantásticos, casi surrealistas, o más bien pre-surrealistas, que nos entregan una serie de significados, multisignificados y muchas veces claramente profanos. O sea, no tenemos el acceso, no tenemos los medios para acceder a esto. En el caso mío, que se llama Criatura, que justamente la tengo acá expuesta, no se verá muy bien, es una obra que juega un poco con esto también. Extraigo y compacto el elemento muy puntual de un ser que no se entiende si es vegetal, si es animal, si es insecto, si no es insecto, rodeado de toda una fauna o flora extraña, fuera de la norma. También con influencias mayas por mi propia lugar de nacimiento. Está cerrado y está abierto. Depende de la persona que venga a mi casa, yo lo voy a tener abierto o cerrado. Es un juego en realidad en el cual se extrae de un elemento macro a un elemento micro. Como diría Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo. Ahora entro en otra faceta, en otro elemento de mi propia narrativa visual, que es el concepto del adentro y el afuera. Ustedes están afuera de este elemento, así como nosotros estamos afuera de la papilla lunar de Remedios Varo de 1957. Esta obra nos habla de cómo ella trabaja el adentro y el afuera, la intimidad y lo público. Asimismo tenemos, parece que no le puse nombre, es Valparaíso XVI, que es una obra que trabajé en la arte in situ de Valparaíso del año pasado, si no tengo mal recuerdo, donde también juego con el adentro y el afuera. El afuera es un lugar estructurado, pero entramos y es un lugar caótico. Un poco como mi percepción personal de Valparaíso. Afuera se ve muy ordenado, pero por dentro es... ¡Wow! Es Valparaíso. Ahora nos adentramos en la corporalidad. Ya ascendimos desde la mente, pasamos por el alma, ¿no? Nos enriquecimos y volvimos al concepto de la corporalidad. En la corporalidad presento la primera obra que es de Deus Absit, que se puede traducir, y el autor que desarrolla esta idea es Mesías de Eliade, también. Deus Absit se puede traducir como Dios ausente. Deus Absit es un óleo de formato importante, de 1 metro por 80, el cual juega un poco con esta dicotomía. O sea, vemos a personas predicando, diciendo que Dios es esto, que Dios es todo, pero Dios en sí mismo está ausente, porque vivimos en una sociedad sumamente tecnologizada, en el cual justamente incluso esta presentación está siendo digitalizada. Entonces nos permite entender un poco cómo Dios está ausente y ya no hay una carnalidad. Y justamente es la yuxtaposición por donde yo expongo. Es mi propio cuerpo que está expuesto de una forma muy carnal, mostrando incluso las venas, que permiten entender que
como que Dios ha muerto y somos nosotros mismos los dioses que estamos tratando de entender esto. Es un juego de un ratón digo, de un gato perro que se persigue la cola constantemente. O, en metaforía, en un concepto más ortodoxo, más académico, sería el Uroboros, ¿no? Nos perseguimos la cola constantemente para regenerarnos. Somos nosotros mismos los dioses que buscamos el dios para buscar un dios. La siguiente obra, que tiene que ver mucho con la corporalidad, con lo físico, es una obra previa a mi carrera y ya en las últimas fases de mi carrera. La primera es Punta Tralca, del 19 de septiembre del 2019. El nombre es Punta Tralca 2019 porque fue ese día. Y lo importante de esa obra es que yo fui a Punta Tralca, un lugar sumamente importante para mi marido, a pintar esa obra, a exponerme a los medios, bastante hostiles, postdata, a pintar esa obra. O sea, la narrativa visual es tratada desde el lugar, desde la corporealidad, desde la experiencia corporal. Y el calendario Hub, un regalo de matrimonio, en este momento está en la Florida. Esta obra es interesante porque también ve un poco el antecedente del proceso narrativo, donde en ese momento yo estaba concentrado mucho en mi corporalidad anterior. Yo nací en México, me trajeron al año a Chile y no pude experimentar lo que es ser mexicano. Así que busco elementos para poder interpretar o reinterpretar esta carencia de presencia, ¿no? Como diría Plinio el Viejo, la obra de arte es la presencia virtual de una ausencia real. O sea, yo no estoy en México, me trajeron desde allá y busco algún vínculo. Esta obra es justamente eso. Y Calendario Hub, básicamente porque la persona a la cual a la cual le pertenece en este momento, es justamente una persona que es una abogada. Y coincidía muy bien, ¿no? No es un calendario místico o espiritual, como podría ser el calendario basado en Venus, es un calendario solar, que básicamente tiene nuestros mismos meses, salvo por 1 o 2. Y a propósito de carnalidad, tenemos estas 3 obras que hacen una especie de trilogía. Primero es Keref Buen Nepo, de Augusto Cabeza, mi padre, de 1986. Un grabado en terrazas, perdón, en terrazas, que se ve como trabaja mucho el intaglio, la profundidad de la impresión sin tinta. En paralelo, tenemos El Viajero 1 de mi madre, de 1992, mismo año que yo nací. Este grabado fue uno de los últimos grabados que hizo en México. Y lo interesante es que yo le llamo a estos grabados grabados de bebé, porque son grabados que mi madre tenía que hacer, las dejaba en el ácido, y hasta que no podía volver al ácido, tenía que estar todo el rato, y tenemos nuevamente estos intaglios, estas profundidades muy fuertes, y es un poco el vestigio de lo que yo era antes de ser. En el centro tenemos Velas para una plegaria del 2019, este es de inicios del 2019, para una exposición que se llamaba Nuevos Naufragios de Casaplan. Velas para una plegaria tiene que ver también un poco con el tema de la impresión de cómo yo trabajo el papel como si fuese una madera, trabajando sobre y bajo relieves, y el tema de la estética. No es solo el lado intelectual de mi padre y el lado estético de mi madre, sino es un todo. Es una vinculación. Bueno, voy acabando con esta presentación con el concepto de emergencia, algo muy contingente a lo que estamos viviendo hoy en día. Emergencia no solo es una situación caótica que nos saca de nuestra zona de confort, sino también es el momento cuando 2 más 2 es 4. Perdón, 2 más 2 es 5. Donde de la suma de los elementos emerge o surge algo extra. Ya no solo es el elemento puro, yo hago una cosa y pasa lo evidente, sino pasa algo más. Es lo que pasa con el arte. El arte es emergente. El arte aplica una técnica, aplica unos pigmentos
Y de repente no solo tengo un cuadro, sino tengo una reacción en un tercero que se vincula con ese otro. Mis proyecciones a futuro y a presente, porque ya lo estoy haciendo, es trabajar mucho con inmigrantes y con personas cercanas que quieran vincular a través de mi obra algo de su presente o su pasado. No pude presentarlo porque me pidió que no lo hiciera, pero ya he trabajado obras en las cuales pinto, por ejemplo, el Ávila de Venezuela, una forma de conectarse con esa patria perdida. Una persona venezolana, un inmigrante que tuvo que venir para acá. Bueno, cerrando un poco el tema, siempre estamos en la logosfera, un poco gracias aquí a la presente profesora Claudia Cataldo, que en su exposición nos mostró cómo la obra es una presencia. Estamos enfrente de algo y ese algo está presente. Así que bueno, no queda más que decir que si Dios ha muerto, mejor hagamos templos con sus carnes. Trabajemos desde la espiritualidad para la espiritualidad. Con esto acabo mi presentación. Bien, muchas gracias Matías por tu presentación. Estuviste bastante bien ajustado al tiempo, así que te felicito por eso.